Aurelian, el restaurador del mundo, prólogo en el Imperio en llamas, y el hombre del campo a mediados del siglo III. El Imperio romano se hallaba fracturado, agotado por presiones externas e internas, usurpadores proclamados por legiones, provincias que se autonomizaban, una moneda devaluada y pueblos fronterizos que en oleadas cruzaban limes, ya sin el miedo de antaño. En ese caos, la historia recurrió a un hombre de origen humilde, criado en las sombras de la armada y forjado en el crisol de la campaña, Lucio Domicio Aureliano. Forjado en la disciplina militar, rudo, directo y de voluntad inflexible, Aureliano no heredó palacios ni apoyos senatoriles. Conquistó la legitimidad con la espada, con victorias que restauraron por breve tiempo la unidad imperial, y le valieron el título que marcaría su posteridad: Restituter Orbes. El restaurador del mundo en esta crónica sigue su trayectoria desde los campos de Dacia y Penonia, su ascenso entre las legiones del Rin y del Danubio, las guerras contra el Imperio Gálico y el reino de Palmira, sus reformas monetarias y urbanas, la construcción de las murallas que hoy aún cercan la urbe de Roma, y, finalmente, su repentina muerte, un magnicidio que cortó un proyecto de restauración en plena floritura. Héroe brutal o salvador necesario, soldado tosco o gobernante visionario. Aureliano encarna la tensión entre orden militar y reconstrucción política en una era en la que el imperio buscaba un punto de apoyo firme. Y Orígenes han, del campesino al centurión, nacido probablemente en 214 en una familia modesta de la provincia de Iliria, algunas fuentes apuntan a Dacia o Panonia. Lucio Domicio Aureliano no tuvo el arranque cortesano de otros que llegarían al trono. Aprendió la vida del campo, el oficio de soldado y, sobre todo, la disciplina de la tropa. Fue enrolado joven en las legiones. Su valor y capacidad le permitieron ascender por méritos en un ejército que, en esos años, premiaba la eficacia sobre el linaje. La carrera de Aureliano no fue meteórica por conexiones, sino por constancia. Alcanzó el rango de tribunus y luego de legatus en varias campañas fronterizas. Combatió contra Alamani, gentes del Danubio y bandidos del Rin. Su reputación se cimentó en la dureza, el conocimiento de la logística y la autoridad moral que imponía en el campamento. No era un general adulado por la retórica, era un comandante que inspiraba respeto por su presencia y confianza por su disciplina. Segundo, la anarquía del siglo III y el ascenso a la púrpura. El siglo III había devorado emperadores. Tras la crisis de las tropas que proclamaban y depusieron a príncipes a su antojo, emergieron figuras locales que rompían la unidad imperial. El Imperio Gálico y el Reino de Palmira eran ejemplos palpables. En ese contexto, Aureliano se destacó, sirvió bajo emperadores como Alejandro Severo en campañas y gobernó con mano firme cuando le tocó el mando sobre fuerzas considerables. En 270, tras la muerte del usurpador Claudio II Gótico, los destinos no hallaron por sí solos un organizador del poder, una carencia que la ambición supo cubrir. Aureliano fue proclamado emperador por sus tropas en Sirmium. No fue un ascenso por casualidad. Las legiones buscaban un hombre capaz de devolver la estabilidad, y Aureliano, con su reputación de gestor y vencedor, encajaba con esa demanda. Su único pasaporte a la legitimidad formal era el triunfo militar. La legitimidad senatorial, si acaso, vendría después y por la fuerza de los hechos. Tercero, el desafío del Imperio Gálico a la restitución del Occidente. El primer gran reto de su reinado fue el Imperio Gálico, la fractura occidental que desde hacía años funcionaba como un estado paralelo. Controlaba Hispania, la Galia y Britania, bajo líderes autónomos que emitían moneda y legislaron de forma independiente. El emperador Galo y luego Tétrico II
encarnaban esa realidad. Aureliano emprendió la campaña de reunificación con determinación, con tácticas rápidas, disciplina y una mezcla de oferta de clemencia y demostración de fuerza. Aureliano derrotó a Tétrico en la decisiva campaña de 274, obligando al usurpador a deponer su púrpura. En lugar de ejecutar inmediatamente al vencido, Aureliano optó por una maniobra política inteligente. Recibió a Tétrico en Roma, le mantuvo cierta dignidad y lo relegó a un rol relativamente pacífico. Esa actitud de restaurador que busca reintegrar más que destruir mostró la doble faz del general Anduro con quienes resistía, pero pragmático, cuando la paz podía consolidarse sin sangre innecesaria. Con la caída del Imperio Gálico, el occidente volvió a manos de Roma, aunque la cohesión real tardaría en asentarse, y Aureliano sumó un triunfo decisivo a su nombre. Cuarto, Palmira y Zanobia. La tormenta oriental, si la reunificación occidental, fue una pieza clave. La operación contra el reino de Palmira, forjado por la carismática reina Zanobia, ofreció a Aureliano la oportunidad histórica de retornar al este la autoridad imperial. Palmira, bajo el mando de Odenato y luego de Zenobia, había aprovechado las convulsiones del imperio para erigirse como capital regional, controlando Siria, Egipto y partes de Asia Menor. Aureliano no subestimó su fuerza. La campaña hacia Oriente fue metódica y veloz. En 272, en una campaña brillantemente conducida, Aureliano venció a las fuerzas palmirenas y sitió la ciudad de Palmira. Zanobia huyó hacia el Éufrates, intentando preservar su núcleo de poder, pero fue alcanzada. La reina fue capturada después de una serie de escaramuzas y subsecuentes rendiciones de guarniciones. La figura de Zanobia se inmortalizó y fue exhibida en el triunfo de Aureliano en Roma, desfilando como símbolo de la restauración imperial. Palmira fue sometida, y aunque la ciudad sufrió represión, Aureliano mostró de nuevo una mezcla de severidad y cálculo. Ciertos administradores locales fueron depuestos, otros cooptados, la provincia reincorporada al erario. Este éxito oriental confirmó la dimensión estratégica de Aureliano. No era solo un conquistador de campañas locales, sino el autor de una política de restauración que pretendía devolver al emperador la soberanía sobre provincias que habían funcionado como principados independientes. El Restitutor Orbis y el triunfo en Roma. Tras las victorias en Occidente y Oriente, el Senado romano no tuvo otra alternativa que conferirle títulos que expresaran la magnitud de sus logros. Aureliano recibió la óscula y el honor del Imperium renovado, el título que la posteridad recuerda. Gesstitutor Orbes sintetizó su mandato, el hombre que había restaurado el mundo romano. Su entrada en Roma fue un espectáculo diseñado para comunicar una idea política: el retorno del orden. Desfile de prisioneros, tributos recuperados y legiones en formación. El triunfo no fue solo una celebración militar, sino un acto legitimador. Aureliano aprovechó el momento para reforzar su autoridad central, reorganizar administraciones y enviar señales a otros aspirantes a la autonomía. A la restauración tenía un precio y un rostro, y el rostro era el suyo. Reformas monetarias, económicas y la Pax Militaris. Aureliano tuvo conciencia de que la restauración territorial no bastaba si la economía no se recompusiese. La moneda romana había sufrido devaluaciones en el antoniniano, la moneda de uso corriente estaba menguando en plata real y la inflación corroía las arcas. El emperador impulsó medidas encaminadas a estabilizar el sistema. Intentó reorganizar la acuñación, devolver confianza a la moneda y castigar abusos. Aunque sus reformas no resolvieron todos los desequilibrios, las soluciones definitivas llegarían más tarde. Sus medidas representaron un paso decisivo. En paralelo,
puso en práctica una pax militaris, pacificar las regiones mediante presencia disuasoria de tropas, fortificación de puntos clave y reorganización de rutas de aprovisionamiento. Ordenó la construcción de fortificaciones y mejoró la disciplina en las fuerzas, introduciendo sistemas más rigurosos de pago y suministro que, en el corto plazo, permitieron mantener ejércitos en campaña sin colapsar los recursos centrales. Séptimo, urbanismo y la muralla de Roma, seguridad para la capital. Una imagen física del instinto protector de Aureliano es la muralla que mandó levantar alrededor de la ciudad eterna. Roma, antaño orgullo de un imperio que dominaba sin necesidad de muros, había quedado vulnerable en la nueva era de incursiones y usurpaciones. Entre 271 y 275 comenzaron las obras de la llamada muralla Aurelianum, cinturón defensivo de más de 19 kilómetros que encerraría la urbe, con bastiones, torres y puertas, adaptando la antigua metrópolis a los peligros de los tiempos. La iniciativa tuvo un doble efecto práctico. Mejoró la defensa ante incursiones bárbaras y revueltas urbanas. Y simbólico, aceptó la nueva necesidad de fortificar lo que antes crecía sin contención. Aureliano no solo restauró fronteras, reconstruyó la percepción de seguridad para la población romana. Octavo, religión, culto al sol y la legitimidad imperial. En el frente religioso, Aureliano buscó instrumentos que cohesionarían culturalmente al imperio. Promovió la exaltación del dios Sol Invictus. Erigió templos y creó ritos que pretendían ser inclusivos, pero marcadamente orientadores. El culto solar servía como símbolo imperial, capaz de trascender divisiones regionales y unir a pueblos bajo un signo visible. Su política religiosa fue menos explícitamente hostil a otras confesiones que la de algunos otros gobernantes. En cambio, buscó una plataforma simbólica que reforzara la sacralidad del poder. El culto al sol, con la presencia del emperador como su representante, contribuyó a una legitimidad renovada. Noveno, conspiraciones, muerte y el final abrupto del proyecto a pesar de los éxitos. El reinado de Aureliano no estuvo exento de enemigos poderosos, incluidos los propios oficiales que lo habían encumbrado. Su energía reformadora y su autoridad férrea chocaron con intereses enquistados. En 275, cuando preparaba nuevas campañas y reorganizaciones, se tejió una conjura dentro del círculo de confianza en oficiales influidos por intrigas y, según algunas versiones, por falsos documentos que atestiguaban órdenes imperiales, decidieron eliminar al emperador. El asesinato fue cobarde y rápido. Aureliano cayó víctima de la traición que, irónicamente, solía aprender a identificar con rapidez en el campo de batalla. Su muerte sorprendió a las legiones y dejó un proyecto sin heredero claro. El asesinato mostró la fragilidad de cualquier restauración que dependiera de la voluntad de un solo hombre. Abrió la puerta a nuevas contiendas por el poder. Epílogo Restitutor Orbis. Restaurador duradero o remedio temporal. La figura de Aureliano quedó marcada por su doble condición. Fue el soldado que restauró la integridad territorial del imperio en un momento de fractura, y el gobernante que emprendió reformas necesarias en lo militar, lo urbano y lo monetario. El título de Restitutor Orbis resumió una hazaña política que, sin embargo, tuvo límites. Las conquistas y la reorganización que impulsó no garantizaron una unidad duradera sin profundos cambios administrativos y fiscales que requerían tiempo, recursos y pacificación social prolongada. La posteridad juzgó a Aureliano con una mezcla de admiración y ambivalencia. Los cronicones posteriores resaltaron su energía y mira estratégica. Otros recordaron la dureza y el autoritarismo, el precio humano de sus campañas y la inestabilidad que siguió a su muerte. Historiadores modernos reconocen en él a un precursor, en su reafirmación del poder central, la defensa de las fronteras
y la reorganización de Roma apuntaron hacia modelos que serían desarrollados en profundidad por reformadores posteriores como Diocleciano y Constantino. Legado material y simbólico: las murallas de Roma, que aún hoy definen el perfil de la ciudad, son el testimonio más visible de su preocupación por la seguridad urbana. Las reformas monetarias y la disciplina militar que impulsó mitigaron, aunque no extinguieron, los males económicos y logísticos del imperio en crisis. Su triunfo sobre Zenobia y la restauración del occidente fueron recordados durante siglos como la demostración de que el imperio podía volver a recomponerse si se encontraba un liderazgo capaz. Cierre en el restaurador que pagó con sangre. La reunificación: Aureliano es una figura de contradicciones, a ira tan capaz de sutileza política como de violencia necesaria, tan severo con los rebeldes como generoso con quienes aceptaban la reordenación. Su obra demostró que la restauración del imperio requería, ante todo, decisión, claridad estratégica y muchas veces mano dura. Pero también enseñó que la restauración impuesta desde la cúpula tiene un tiempo limitado si no se acompaña de transformaciones que arraiguen en lo social y lo económico. Así concluye la crónica de Aureliano, el restaurador del mundo, un emperador surgido de la tropa que devolvió por un momento la unidad de Roma, que defendió la ciudad con murallas y la moneda con reformas, y que murió por la daga de la traición cuando aún quedaban por hacer muchas acciones que pudieran convertir su restauración en legado perdurable. Su figura sigue siendo un espejo. En ella se reflejan los dilemas eternos del poder, urgencia y sostenibilidad, orden y coste, victoria y gobernanza. Así que si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Tu apoyo significa mucho.